Bueno, mira, nosotros, las enfermeras de la Fuerza Aérea, hacía 2 años que ya estábamos dentro de la Fuerza como personal militar. La Fuerza Aérea fue la primera fuerza que incorporó mujeres en el año 79, a fines de diciembre del 79, diciembre del 79 y enero del 80. O sea que cuando llegamos al 82 ya teníamos una formación medio militar y sí una muy buena formación profesional. De hecho, yo soy egresada de la Escuela de Enfermería de Santa Fe, la que está detrás del hospital Cuyen. Del Cuyen, y que salí con muy buen promedio cuando rendí allá, y bueno, quedamos 21. De esas 21 fuimos a los hospitales porque en realidad las enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. ¿Qué significa? Que estamos preparadas para las dos cosas, pero cuando nosotros entramos a la fuerza, con una profesión ya que veníamos de afuera, no nos formó la fuerza, nos formó en la parte militar, en el ambiente militar. Imagínense que era impensado que ingresaran mujeres con grado militar, así que abrir ese camino fue muy difícil para nosotras, porque sentíamos el rechazo continuo y constante. Qué sé yo, desde, hacer movimientos vivos, no es lo mismo un hombre que una mujer. ¿Por qué no es lo mismo? Y porque la mujer tiene su periodo de premenstruo, que no es lo mismo tirarse al piso, eso en este periodo, que en otro periodo donde no es normal, o sea, por las mamas, por los golpes y demás. Entonces todo eso se fue tejiendo a medida de que se fue conociendo y de quienes lo fuimos abriendo a esa idea que habían tenido de incorporar mujeres, pero sin pensar en un montón de cosas, la ropa, por ejemplo. Bueno, al principio teníamos toda ropa grande, porque bueno, los militares siempre calzan muy grande, calzan más, y nosotros éramos 35, 36, tuvieron que hacer ropa nueva, calzados nuevos, hacer baños nuevos, porque bueno, no estaba pensado para eso. Y bueno, y en el 82, ese 2 de abril, yo estaba en el hospital, era la jefa de enfermería del Hospital Aeronáutico Central, el que está en Pompeya, y bueno, me ordena la superioridad, como todo militar, prepárense porque se van a Malvinas. Perfecto. Nosotros, 23 años, 24, 21, a mí me dicen, bueno, elegí las 5 primeras que se te van a acompañar a vos, que vos crees que no van a flaquear o claudicar o van a fallar en los momentos que se vienen. Bueno, usé más o menos el criterio, la enfermera jefe de terapia, la enfermera, o sea, que estén acostumbradas a la urgencia, a la emergencia y a lo que se podía venir. Así que bueno, estuvimos 2 o 3 días en el hospital ahí con orden, contraorden, vaya para allá, venga para acá, póngase el arma, no, arma sí. Nosotros no podemos, por la Convención de Ginebra, portar armas, pero nos dieron armas igual. Igual estaban todas fuera de uso porque se salía el cargador o algunas no tenían el cargador, era de adorno, digamos, ¿no? ¿Cómo es ser enfermera en un campo de batalla? Yo te he escuchado en algunos reportajes decir cosas muy fuertes como lo que pasa con los jóvenes que llegaban heridos, por ejemplo, y qué es lo que gritaban, qué es lo que pedían. Cómo todo vuelve a un momento casi original del ser humano, ¿no? Eso quería preguntarte. Bueno, nosotros salimos de Buenos Aires, luego salió el Hospital Rubicable, que estaba anclado ahí en Palomar, así que llegamos a Comodoro Rivadavia, una de las 6 bases militares de donde se atacó la flota inglesa, y ahí la superioridad ordena que el hospital se quede en cabecera de pista, y ahí lo dejaron, y ahí estuvimos, y hacíamos todas las evacuaciones, traíamos, llevábamos heridos, y habíamos organizado al lado del hospital, en un hangar que todavía está ahí en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, habíamos implementado lo que hoy se conoce como el showroom, donde llegaban todos los heridos. Y la verdad que llegaban a la madrugada, por supuesto, porque había que salir de las islas a la madrugada y volando a muy poca altura para no ser detectado por los radares, lo que significaba que el avión se movía mucho, lo que significaba que había mucho dolor en los heridos que venían. Entonces habíamos implementado un showroom con muchos sueros colgados, como con calmantes, para ir colocándole a medida que nos daban las camillas o que bajábamos las camillas.
Y la verdad que todas las 14, recordamos siempre cuando nos juntamos, no eran gritos de dolor, eran gritos llamando a su mamá. Mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá? Esa mirada perdida, ese físico maltratado. Yo no puedo decir si venían desnutridos o no, porque no hay parámetros que yo no lo podía medir, pero sí venían con mucho hambre y desorientados en tiempo y espacio. Quizás esto es lo que no le gusta a la fuerza que yo lo diga, pero las historias se tienen que conocer de cuajo para sanar las heridas. Y Malvina nos duele porque hay muchas cosas que todavía no se conocen. Esos jóvenes valientes tenían 18 años y quienes lo contenían allí éramos mujeres que estábamos vestidas de verde, haciendo la misma tarea que todos los militares, pero con un dejo de ternura, porque teníamos que ser un poco madres, un poco amigas, un poco hermanas. Y no te olvides que a nosotros no nos preguntaron si queríamos ir, a nosotros nos mandaron, a nosotros estábamos bajo el Código de Justicia Militar reinante en un gobierno de facto como era, y nos cabían todas las obligaciones, muy pocos derechos, pero todas las obligaciones del personal militar. O sea que en un mar de hombres, en un mar verde, donde estábamos todos asustados, porque el que dice que no tenía miedo miente, allí tuvimos primero 5, después otras 5, y después otras 4, 14 mujeres conteniendo a los que llegaban, a los que estaban y entre nosotras. Y no teníamos más que 21 años, 24, 25. Por eso un día cuando un superior me dijo, ¿de qué te quejas si no te pasó nada? Me pasó una guerra por la cabeza, con 23 años. Mujer. Impresionante. Sí. ¿Quieren preguntar? ¿Hola? Sí. Nos dejaste Alicia, un poco... ¿cómo estás? Te estaba escuchando, atónitos. Bueno, todos te estábamos escuchando con mucha atención y bueno, principalmente y sobre todo después de esto que mencionabas, ¿no? Yo quería que profundizaras más en esas vivencias porque no me lo puedo ni imaginar, realmente no me lo puedo imaginar, pero de mi parte te traigo un poco a lo actual, ¿no? Y cuando con el día que soy y con las luchas que se están dando y cuando el feminismo está muy en boga también, para algunos es una moda, para otros es una lucha. ¿Cómo lo ves vos? Y además después de todo lo que pasaste, digamos, ¿qué crees que es realmente una verdadera lucha en el camino de las mujeres a día de hoy? ¿Qué te parece que es innecesario? ¿Qué te parece que se banaliza? Lo que me gustaría saber es tu mirada respecto a lo actual. Bueno, hablando de las mujeres en las Fuerzas Armadas, yo quiero decir que falta mucho. Ayer estuve en un Zoom en una universidad de Río de Janeiro con mujeres latinoamericanas militares y hablaban del techo de cristal. El techo de cristal es que te dejan llegar hasta determinado lugar, hasta determinado grado. Acá no creo que hay una o dos generales, porque tampoco se le puede decir generala. Hay mujeres generales, creo que hay una o dos que ya están retiradas, brigadieres, tampoco se le puede decir brigadiera, brigadieres en Fuerza Aérea no hay, lo que más han llegado es esta comodoro, tampoco se le puede decir comodora, pero yo creo que cuando la mujer llegue a conducir lo que sería hoy el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que lo vienen conduciendo hombres pilotos, hay mujeres pilotos hoy en día, piloto de combate, piloto de transporte, algún día van a llegar, ojalá yo lo pueda ver, pero el día que yo voy a creer que realmente aceptan a la mujer de igual a igual, porque yo no pretendo ir ni delante ni detrás, igual a igual, codo a codo. Alicia, respecto... Entender que aceptaron el reto este de que las mujeres somos iguales, pero ojo, una cosa es cuando vos exigís la igualdad, la igualdad tiene que ser desde el respeto, desde, no, porque soy mujer, no quiero hacer esto, aquello, lo otro. No, estamos en el mismo barco, en el mismo lío, en la misma guerra, codo a codo todos, cada uno en su función. ¿Entiende lo que digo? Sí, por supuesto. Sí. Y respecto a esto que mencionabas, porque hace un rato también lo linkeo con un mensaje que nos llegaba, nosotros hace un rato, hablábamos del 8M, de qué significaba, de cómo lo vivíamos, y nos llegaba un mensaje que decía que probablemente, yo hablaba particularmente de mi profesión como comunicadora y me preguntaba por qué por ahí tenía tantas compañeras estudiando esto y que después no llegaban a los espacios de trabajo.
Y llegaba un mensaje que me parecía interesante para analizar, ¿no? Que decía que tenía que ver con la capacidad. ¿Vos crees que tiene que ver con la capacidad o con que realmente no se abren las puertas, no se propician los espacios? Por ejemplo, en tu profesión. Mira, en mi profesión yo puedo decir que han estado capacitadas algunas de mis compañeras, muy bien capacitadas, y le ha costado. De hecho, cuando yo ingresé podíamos llegar hasta el grado de mayor, que es el primer grado de oficiales superiores. Después se abrió un poco más y ahora pudieron llegar hasta comodoros. Yo creo que hay un claro negacionismo de que suceda eso, pero porque la historia está contada desde un eje masculino, que va a costar y que depende también mucho de quién es esto lo toman como que, ay no, el 8 de marzo era porque estaba el otro gobierno. No, esto es internacional, no es que el otro gobierno dijo que teníamos que salir a la calle por nuestros derechos. Entonces hoy un señor se le da por cambiar, hoy justamente en el Día de la Mujer, un nombre a un zar. ¿Podría ser mañana, pasado o el mes que viene? ¿Te das cuenta que cuando yo digo que nos ponemos en tonterías, quizás para tapar algo más grande? Yo creo que las dos luchas que tengo en mi vida es por la visibilidad de las mujeres en Malvinas y por la defensa de la mujer en general. Y no tiene ninguna bandera política esto. Malvinas tiene una sola bandera, la celeste y blanca. Y las mujeres somos unas y en todos lados siempre lo mismo, nos matan lo mismo, cobramos lo mismo, no nos dejan llevar lo mismo, vos como periodista, las abogadas, las juezas, todas nos cuesta. Quiere decir que es algo como algo plantado desde siempre, que la mujer tiene. A ver, yo te pregunto a vos, ¿cuántas gobernadoras hay hoy? No, creo que ninguna. Claro, ninguna. A ver, No hay ninguna, son todas vicegobernadoras. Exactamente. Ajá. Son todas vicegobernadoras, la mayoría. Dato mata relato. Sí. Hay mujeres muy bien capacitadas. Yo tengo una compañera mía que es médica, que estuvo de directora del hospital, de este hospital reubicable en Haití, te imaginás allá. Ella fue directora y se manejó y salió con una calificación perfecta de Naciones Unidas. Es directora en el hospital aeronáutico, pero arriba le ponen un comando, un hombre, para tener el último, la frutillita de la torta para las decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una persona capacitada, muy buena persona, muy buen ser humano, empático, que podría llevar muy bien las cosas, pero bueno. ahora te digo, vos a creer en que aceptan a las mujeres cuando las mujeres no tengamos por sobre nuestras cabezas a alguien que tenga la definición final. Yo creo que lo que vive una mujer, como lo estás contando vos, como lo están contando acá mis compañeras, es difícil de imaginar porque no lo vivimos los hombres. Pero, por ejemplo, también me pregunto cuántos trabajadores son gobernadores o presidentes en los últimos años, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, claro, cuando aparece, por ejemplo, un aumento de funcionarios del 30%, dice, bueno, pero nosotros yo tengo que dejar mi oficio, mi profesión, pero también hay como una cuestión, digo, incluso el componente de quienes fueron a Malvinas, que tenían que ver con muchos chicos humildes del interior, que es como que son discriminaciones cruzadas también, que es, a ver, y si imagino, si sos mujer y sos trabajadora, peor todavía, incluso trabajadora en el ámbito del ejército, peor todavía. Pero es como que vivimos inmersos en una situación de discriminaciones cruzadas en donde hay alguien que dice, bueno, obviamente después, ¿quién va a ir a defender los derechos de las mujeres, de los trabajadores, si no existen trabajadores, ni mujeres, ni personas que tienen otra procedencia en los gobiernos elegidos, ¿no? Mira, yo creo que, no sé, a mí me parece que encontrarnos o ponernos que yo tengo más derechos que vos, porque soy esto, porque soy aquello, vuelvo a repetir, son chascarrillos que se presentan, que los tiran, que nos alimentan para no hacer lo que verdaderamente corresponde.
Que nos separan también. Claro, divide y reinarás, Claro. ¿no? Entonces, yo me peleo con vos porque vos tenés más sueldo que yo. Yo te voy a dar un ejemplo clarito, clarísimo, me vas a entender. Nosotras las que ganamos el juicio al Estado, y el Estado nos reconoció plenamente con todos los derechos de un veterano o veterana. Perdón, ¿cuál era el problema de no reconocerlas? Porque no se entendería. No habíamos pisado Malvinas. O que no cobrábamos. Entonces, una vez uno me dijo, vos no pisaste la turba malvinera? Le dije, no, tenés razón, no la pisé, pero mis bolsillos se mancharon con sangre y no me hacen ni más ni menos veterana que vos. Ahora, yo doy fe de donde estuve y está todo más que declarado en la justicia, tiene todo el fundamento habido y por haber, pero yo tengo, y no me creen algunos, pero yo tengo que creerles a todos, sin poder fundamentar donde estuvieron, que estuvieron. Alicia, sí. Porque tienen palabra de hombre. Sí, vos hablabas hoy de las situaciones de miedo y el tener que estar en estado de alerta y actuar con urgencia en Malvinas. Yo te quería preguntar qué te pasa en la actualidad cuando aparece una situación así. Si tomás como parámetro esto de decir, y yo ya viví algo peor que esto que me está sucediendo hoy, claro. ¿Cómo lo llevas en la actualidad cuando aparecen estas situaciones? Bueno, yo ya estoy jubilada, estoy retirada. Después de Malvinas me tocó ir 2 veces a Haití, y la verdad que lo tomé no con simpleza, pero yo ya lo había vivido, y no con la sangre de los haitianos, sino con la sangre de los argentinos. Yo creo que los que volvimos de esa guerra, volvimos con una mochila que nunca más nos vamos a poder sacar. Sí, alivianar, y alivianar significa contar, y contar significa replicar, porque lo que no se cuenta, lo que no se dice, lo que no se muestra, se olvida. Y a nosotros casi nos borraron de la historia, casi, no pudieron. Y como no pudieron, sigue el enojo por habernos empoderado y decirle, epa, señores, nosotras también estuvimos. ¿Qué pasa? Él que estuvo al lado mío al mismo tiempo, al mismo lugar y el mismo momento, él sí y yo no. ¿Por qué él cobra y yo no? Él no pisó Malvinas, yo tampoco, pero él cobra y yo sí. Entonces, había tanta desigualdad que cuando yo corría de juzgado en juzgado durante una década y uno en 5 meses más, los jueces no entendían la cosa que yo fundamentaba. Y fundamentaba una discriminación por el solo hecho de ser una mujer, de ser 14 mujeres. No le van a hacer al país más o menos, no se va a fundir el país por reconocer 14 mujeres. Fíjate que 2 ya fallecieron y una falleció, y a los 10 días le llegó el reconocimiento pleno. Te iba a preguntar, Alicia, ¿cómo estás? Te quería, Cristian te habla, te quería consultar hace unos minutos atrás, si te sentías reconocida por tu fuerza, ¿no? Y con esto que me estás contando del juicio y demás, me parece que no hubo tanto reconocimiento, digamos, en tu propia fuerza, ¿no? Nos ocultaron mucho, nos ocultaron demasiado. En la famosa desmalvinización que todo el mundo habló, a nosotros nos tocó esa desmalvinización, pero de nuestros superiores, de nuestros camaradas, nuestros compañeros, de quienes pasaron por nuestras manos y hoy se dan vueltas y nos niegan, pero pasaron por nuestras manos y quizás le tuvimos que limpiar varias veces el traste porque venían muy asustados. Entonces, esta historia yo no la entiendo. Si yo no vengo a apagar a nadie, la luz de nadie, vengo a decir, las mujeres también estuvimos. ¿Qué pasó? Tuvimos que esperar 200 años para saber que Belgrano no había cosido la bandera, que había una mujer que la había cosido y que tiene una identidad. Tuvieron que pasar 200 años para saber que también hay una madre de la patria. Esto iba a pasar con las mujeres de la Guerra de Malvinas, pero sí estaban las mujeres de, la señora de, la hija de, la novia de, pero nosotros no éramos de nadie, nosotros habíamos estado ahí. Y sistemáticamente se nos había olvidado, siendo que todas terminamos. Yo terminé mi carrera dentro de la Fuerza Aérea, yo no me fui en ningún momento.
No es que me fui, abandoné, no, yo seguí, de hecho acá creo en Córdoba hay una que todavía está en actividad, entonces, la que tenía 21 años allá. Entonces, esa negación, ese negacionismo, incluso hoy, 8 de marzo de 2024, un spot, la Fuerza Aérea por el Día de la Mujer, dice las pioneras de la Fuerza Aérea. No estamos nosotras, no estamos. Y fuimos las primeras mujeres con grado militar y las primeras mujeres veteranas de guerra. No estamos en el spot de la fuerza. ¿Cómo le llamas a eso? La verdad es que es nada más que dejarte, porque es una verdad detrás de otra, incluso una verdad que no conocíamos, uno puede imaginarlo, ¿no? Pero también yo pregunto esto, y te lo pregunto desde el lado humano, como persona, mujer, ¿por qué tu vida tomó el camino de estar en los peores lugares imaginables, en las peores situaciones, y ponerle el cuerpo a que, claro, ahora estamos hablando, pero ponerle las manos, el cuerpo, la cabeza, la voz a un lugar como eso, después a Haití? ¿Qué es lo que a vos, desde el punto de vista humano, te lleva a estar en esos lugares y actuar en esos lugares? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué crees que lo haces? ¿Por qué tomaste ese camino? Bueno, yo cuando entré a la Fuerza Aérea me había ido de Santa Fe a hacer un reemplazo a una compañera y me quedé. Y entré a la Fuerza Aérea por una cuestión de que era un buen trabajo, un buen sueldo, un techo donde vivir, y bueno, uno se va adaptando, ¿no? Se va adaptando al lugar. Y eso me llevó a que, bueno, en el 82 tuve que ir a defender la patria como habíamos jurado cuando entramos, y juramos la bandera, juramos defender la patria, y así lo hicimos. Y después, cuando vinieron las misiones al exterior, mis hijas eran chiquitas, yo me había separado, así que no me podía ir, y cuando grandes que se fueron a estudiar y demás, vuelvo a las misiones también por una cuestión económica. Yo tenía que terminar de pagar la casa donde estoy viviendo y se venían épocas difíciles, y bueno, me anoté, rendí, fui. No sé por qué fue, yo creo que las dos veces fueron previamente por una situación económica agobiante que tenía que resolver. Primero cuando era soltera y que bueno, no sabía si quedarme en Buenos Aires, volverme a Santa Fe o qué hacer. Y la segunda ya tenía mis hijas, mi casa, y había que resolver ese tema. Pero agradezco a Dios, y agradezco a la Virgen de Loreto, y agradezco a la fuerza y agradezco mucho a la Escuela Superior de Enfermería, que me formó para yo después ir a defender la patria desde mi lugar. Yo no estoy preparada para pilotear un avión o para manejar un arma, aunque lo sepa. Yo estoy preparada para curar las heridas del cuerpo. Y tuvimos que implementar así de la nada, saber curar las heridas del alma, que muchas veces, y te puedo asegurar que dolían muchas más, porque esos mismos valientes soldados nos decían, curame rápido, pues me quiero ir, porque allá dejé mi hermano, yo quiero volver, y vos lo mirabas y decían, no vas a poder volver nunca, pero bueno, eso hace que agradezca a Dios el poder haber ido a defender a mi patria desde un lugar donde siempre estuvo la mujer estuvo en todos los momentos, de hecho necesitamos de la mujer para vivir, para nacer. Alicia, te quiero preguntar algo con respecto a esto ¿y tus heridas del alma? Qué pregunta, no me la dejaste pasar, ¿eh? No. Las heridas del alma se curan el día a día, como yo te dije hoy, contándolo. Yo cuando empecé allá en el 2009, no hubiera podido hablar con ustedes sin ponerme a llorar. Hay momentos de mis compañeras que no pueden hablar todavía. Son años de terapia que a mí me llevó a poder salir a defender este lugar y sacarme este dolor y esta mochila, alivianar mi mochila. ¿Y cómo la aliviané? Contándolo. Y contando hasta las cosas más tristes, por ahí, a una madre o a mi hermana o a mi amiga,
cosas que no podíamos contarlo porque se nos había prohibido hablar, ustedes no pueden contar nada, no pueden hablar nada, ocultar, ustedes no estuvieron, ustedes no pueden decir nada. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, siento que empecé a sanar, y eso hago día a día, y ayudar a aquellas personas que por ahí no saben cómo encontrar una salida. Uno nunca deja de ser enfermera, siempre va a ser la enfermera del barrio, ¿viste? Ay, está Alicia, llámala que venga a tomar la presión, o se cayó la señora, ven, llámala Alicia. Y bueno, eso es lo que a mí me hace sanar día a día, y también ir a los colegios y sembrar en tierra fértil la verdadera historia de Malvinas, sin falsos héroes, sin falsas heroínas, una verdad que no se debe de olvidar y no se debe de confundir, y que las generaciones sepan que hubo hombres y mujeres y hombres, que fuimos sin importarnos absolutamente nada más que defender a la patria.